Ahora déjenme empezar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de aquí han pasado, tienen un pasado o que ese pasado les ha llevado por procesos muy dolorosos y difíciles en su vida? Yo creo que todos nosotros, o cuántos de aquí están pasando por procesos difíciles ahorita. Usted le puede llamar problemas familiares, puede decir problemas de economía, puede decir problemas con los hijos, especialmente con los hijos porque son bien, ¿cómo se llama? Dan muchos problemas, son muy buenos. Pero todos esos procesos que nosotros pasamos, todos tienen un propósito en nuestra vida. Quizás nosotros no sabemos el por qué estamos pasando o el por qué pasamos por esos problemas, pero Dios sí sabe. Y en la Biblia hay diferentes hombres y mujeres que pasaron por diferentes procesos no tan buenos, no tan amables, tan agradables, pero pasaron por problemas difíciles, dolorosos, pero al final ellos vieron el por qué ellos pasaron por esos problemas y esos procesos. Y el que vamos a hablar hoy es acerca de Jacob. Por los que no saben, les voy a dar un poco de contexto. Jacob es el hijo menor de Isaac y Rebeca. Es el hermano menor de Esaú y es el nieto de Abraham. Entonces, él tuvo un proceso doloroso, difícil en su vida, y al final él pudo ver por qué tuvo que pasar por todas esas cosas. Entonces, cuando nosotros vamos a examinar nuestra vida ahorita en estos minutos, a ver si nos parecemos a Jacob, porque yo creo que todos nosotros hemos pasado por problemas o vamos a pasar por problemas. Y vamos a tener que aprender a cómo lidiar con esos problemas y a cómo sobrepasar esos problemas. Entonces Jacob era, como les dije, el hijo de Isaac y Rebeca, era el hermano menor de Esaú, era el nieto de Abraham. Y al final de su historia nosotros podemos ver que ahí nace una nación poderosa. De sus 12 hijos fueron lo que ahora se conoce como el pueblo de Israel. Fueron las 12 tribus de Israel y de ahí nace la nación de Israel. Pero antes de eso, Jacob no pudo, tuvo que pasar por un proceso. Y le puse el título como a esta charla, del proceso a la bendición. Vamos a leer Génesis 28, del 13 al 15. Nos dice así: en el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la cual estás acostado. Siguiente. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás al norte, al sur, al oriente y al occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. El último versículo. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que tú vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta que cumpla con todo lo que te he prometido. Nosotros vemos aquí que Dios se le aparece a Jacob en un sueño, en un lugar que se llamaba Luz, que luego él le nombró como Betel. Pero la razón por qué Jacob estaba en este lugar, en este momento de su vida, era porque él estaba huyendo de su hermano Esaú. Porque si vemos en la historia, después de que Rebeca se entera que va a tener a 2 hijos, estaban en el vientre, y desde el vientre eran latosos los chamacos, eran muy peleoneros, estaban pateando. La Biblia nos dice que se peleaban en el vientre de su madre, y luego ella le pide a Dios que la ayude, y Dios se le revela a ella y le dice que el mayor va a servir al menor. ¿Ok? Esa es la primera. Entonces
desde que ellos nacen, como que ya está la rivalidad, como que esa revelación de parte de Dios que el mayor va a servir al menor. Veamos a lo largo que mientras que ellos van creciendo, la Biblia nos dice que Jacob era el hijo favorito de Rebeca, y Esaú era el hijo favorito de Isaac. Gracias, no Abraham. ¿Cuántos de aquí tienen hijos favoritos? No, no es cierto, no diga nada porque si no luego va a haber problemas en su casa. Pero está mal, pero cada uno tenía su favorito. Esaú era un hombre macho alfa, como se diría en términos de nosotros, bien, ¿cómo se llama? Bien hombre. Salía al campo, cazaba, le gustaba estar afuera. ¿Ustedes tienen a un hijo así? ¿No? Y Jacob era un hombre más tranquilo, le gustaba estar en la casa, ayudándole a su mamá. Entonces por eso tenían, ¿cómo se llama? Favoritos, porque Isaac le gustaba a Esaú que andaba afuera, pero a Jacob, es mi hijo, pero Esaú era el hijo mayor de Isaac. Y en aquellos tiempos tenían lo que se llamaba la primogenitura, que quiere decir que el hijo mayor, cuando el padre estaba a punto de morir, el padre reunía a todos los hijos y el mayor recibía la doble porción del papá. Así como en el día de hoy, algunos quieren sus terrenos, quieren sus partes. Así era en aquel tiempo. El hijo mayor recibía el doble. Si tenían más, pues se repartían lo demás, pero el mayor siempre se llevaba la mayor parte. Y oraban sobre él, les daban una bendición. Y los menores en aquel tiempo, los hermanos menores, tenían que servir al hermano mayor. Entonces, cuando se moría el papá, él venía siendo como el patriarca de la familia, tomaba el mando y todos los hermanos menores lo seguían, lo respetaban, como que si fuera el papá. Pero sucede a lo largo de la historia que después Esaú tenía que ser el primogénito, tenía que recibir las bendiciones de parte de su papá. Pero un día, la Biblia nos dice, y lo pueden ir leyendo en sus casas, no vamos a tener todo el tiempo, pueden ir leyendo, que un día llega del campo cansado, enojado, frustrado porque no pudo obtener nada, no pudo cazar nada, y Jacob ya estaba cocinando. Y la Biblia nos dice que Esaú le pide un plato de comida. Y Jacob, sabiendo que no le iba a tocar la primogenitura, fue muy astuto y engañoso. Ahí es cuando entramos a conocer el carácter de Jacob, que fue un engañoso. Porque él le dijo, ¿sabes qué? Yo te doy de mi comida, te doy lo que estoy cocinando, pero al cambio de que tú me vendas tu primogenitura. Y la Biblia nos dice que Esaú menospreció su primogenitura. Y dijo, ¿sabes qué? A mí no me funciona ahorita, yo no sé para qué me va a funcionar ahorita, no es tan importante. Y dijo, está bien, te la vendo. Cambiaron un plato de comida por una herencia que le iba a durar a Esaú. Entonces se le olvidó a Esaú, se la vendió. A lo largo del tiempo, Isaac ya se estaba poniendo viejo. La Biblia nos dice que ya se estaba poniendo medio cieguito. Y un día le dice a Esaú, ¿sabes qué? Ves a cazar, cocina mi comida favorita y cuando regreses yo oro por ti y te doy mi bendición para que seas el heredero mío, que seas la bendición del primogénito. La mamá de Jacob escuchó, Rebeca, y le dijo a Jacob que ya era tiempo. Como Jacob era una persona que no tenía mucho pelo, lo disfrazaron con piel de animal para que se sintiera peludo. Entonces fue, le cocinó a su papá y su papá pensaba que era Esaú. Como no miraba muy bien, dijo, ¿tú eres Esaú? Y él le dijo que sí, y luego otra vez le preguntó y le dijo que sí. Y allí es cuando nosotros vemos que es un engañador también. Aparte de ser un estafador, un mentiroso también, porque le mintió a su papá,
engañó a su papá. Se disfrazó, le dio de su comida y su papá oró por él. Cuando Esaú regresa en la tarde, la Biblia nos dice que le preparó su comida y fue a donde su papá Isaac. Le dijo, aquí está mi comida, necesito que me bendigas. ¿Qué pasa? Que Isaac ya había orado por Esaú, entre comillas, pero era Jacob. Y Esaú se enojó tanto y se frustró tanto que en el versículo Génesis 27, 41 nos dice lo siguiente. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso mataré a mi hermano Jacob. Entonces llegamos hasta este punto de la historia donde Esaú se sentía traicionado, engañado por su hermano, porque su papá oró por él para que recibiera la doble porción. Y por eso es que Jacob tuvo que huir por su vida, porque su mamá también escuchó y le dijo, ¿sabes qué? Mejor te tienes que ir y ya regresas para atrás. Entonces, por eso es que Dios le dice que lo va a proteger, que lo va a bendecir y que le va a dar la tierra. Pero antes de eso, Jacob tuvo que pasar por un proceso. La vida no siempre nos da lo que queramos al principio. ¿Cuántos saben eso? Y a veces, antes de que llegue la bendición, Dios permite que pasemos por pruebas, desilusiones y procesos difíciles. La meta de Dios es que todos nosotros seamos de bendición, que tengamos bendiciones en nuestras vidas. Pero, ahí hay un pero si su carácter, si su identidad no está bien, no está lista para recibir lo que Dios tiene de parte de usted, usted va a tener que pasar por procesos difíciles, dolorosos en sus vidas. A veces nosotros esperamos, un pastor o alguien o la palabra de Dios me dio una palabra, una promesa, pero no por palabras Dios las va a cumplir. Dios nos tiene que moldar. Por eso la Biblia también hace comparación a que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Porque el alfarero, ¿qué hace? Él empieza a formar el barro y si no está bien, ¿qué hace? Lo rompe otra vez y lo empieza a formar. Y si no está bien, lo rompe y lo sigue rompiendo hasta que le quede perfección. Entonces, si nosotros no estamos listos para recibir las bendiciones, a veces Dios permite que pasemos por procesos. Y esto es lo que tuvo que aprender Jacob. Porque si fuera Jacob en los tiempos de ahorita, quizás, el Señor me dijo que me va a bendecir, que me va a dar todo esto, que voy a ser de bendición para otros, pero no ha pasado nada. A veces nosotros estamos tan acostumbrados a que sea como una sopa maruchan. ¿Sí saben? Meten la sopa, le echan la agua, la meten al microwave 3 minutos y listo, se la comen. Y está buena la sopa maruchan. Pero eso no es el punto. A veces las cosas de parte de Dios toman su tiempo. Es como ustedes si van a un buen lugar a comerse un buen pedazo de carne. La carne no se la pueden comer cruda. La tienen que cocinar, dejarle a su tiempo, más o menos para que sea jugosa y buena. Es la realidad. Entonces, toma tiempo. Jacob tuvo que aprender eso. Después que va y huye de su hermano, llega allá con su suegro Labán. Y la Biblia nos dice que fue engañado por su suegro. Engañó a su padre y a su hermano años antes y él fue engañado también. La Biblia nos dice que tenía 2 hijas, Lea y Raquel. Y él estaba tan enamorado de Raquel que le dijo a su suegro, ¿sabes qué? Yo trabajo por ti por 7 años y me das a Raquel. Pero él fue engañado, se sintió solo, pero también Dios usa lo menos deseado de nuestro corazón, de nuestra vida. La vida a veces nos da Leas cuando nosotros esperamos a Raqueles. Génesis 29, 17 nos dice que Lea tenía unos ojos tiernos. Aquí dice, Lea tenía unos ojos muy bonitos, pero Raquel era bonita de pies a cabeza. En otras versiones en inglés dicen que Lea era un poquito feíta. Es lo que dice en inglés. No estoy diciendo yo, pero es lo que dice la Biblia en la versión en inglés. Pero Raquel era una mujer hermosa. Entonces, ¿cómo se puede aplicar esto en nuestras vidas hoy? Antes de que tengamos las bendiciones, vamos a tener que aprender a bailar con la fea.
Hay que aprender a bailar con la fea. ¿Y cuáles son las feas? Las feas no son las personas, las feas son el proceso que nosotros tenemos que ir para que Dios nos pueda llevar a la bendición. Porque si no podemos aprender en esos momentos, ¿cómo vamos a poder cambiar nuestro carácter, nuestra identidad cuando estemos bendecidos? Por eso es que a veces muchos de nosotros a veces le decimos a Dios: Dios, si tú me prometiste tal, ¿a dónde está la bendición? Pero quizás es dentro de nuestro interior que necesita que ser cambiado. Lo que esperamos con gozo puede venir acompañado de confusión y dolor. Jacob estaba tan enamorado por Raquel que él dijo: 7 años no es nada de mi vida. Y él trabajó los 7 años, llegó el tiempo de que se acabaron los 7 años. Le dijo a Labán que le entregara a Raquel, se casaron, pero en la noche, al día siguiente, se dio cuenta que tuvo relaciones íntimas con Lea y se levantó confundido y con dolor porque su suegro lo engañó a él. Entonces nosotros tenemos que aprender a bailar con la fea, pero Dios puede usar la decepción como parte de nuestra historia, como nuestro proceso para madurar. Y eso es lo que tuvo que aprender Jacob. Pasó por ese proceso, trabajó otros 7 años para que le entregaran a Raquel. Después tuvo que trabajar otros 6 años para que pudiera obtener su libertad de su suegro. El carácter se forma en los procesos difíciles. Yo sé que a veces no es bonito pasar por procesos difíciles, pero hay que pasar. Por eso el salmista David en Salmos 23, yo creo que todos nos lo sabemos, hay un versículo que dice: aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eso quiere decir que cuando nosotros estemos pasando por esos valles difíciles y dolorosos, allí va a estar el Señor. Y el Señor nos va a estar ayudando. Jacob no solo necesitaba una promesa, porque se encontraba en un momento difícil, un proceso difícil, sino que necesitaba una transformación de su identidad. ¿A cuántos de nosotros aquí pensamos: oh no, el Señor me dijo que me va a bendecir, que me va a dar esto, que voy a ser de bendición? Y Dios lo cumple en su llegado momento. Pero nosotros nos tenemos que examinar cómo está nuestro carácter, cómo está nuestra identidad. Porque si no está bien, Dios no puede bendecirnos. Y él tuvo que pasar por ese proceso. Aunque necesitaba una transformación de su carácter, eso no se cambia con palabras, como les digo, palabras mágicas. Ustedes han visto a los magos que pasan en televisión, que sacan y hacen sus trucos y uno piensa: sí, qué bonito. A veces nosotros pensamos que Dios es así. Dios nos dice: te voy a bendecir, y pensamos que cuando Dios diga ¡puf!, somos de bendición. Pero eso no se hace con palabras. No se dice abracadabra y se cambia todo. Qué bueno y fuera así, pero así no es. Así no es. Entonces son a través de los procesos difíciles que Dios cambia nuestra identidad. Génesis 32:26 nos dice: y luchó con Dios y dijo: no te dejaré si no me bendices. Fue en esa lucha que Dios le cambió su nombre a Israel y le cambió su identidad. Porque Jacob se cambió a Israel, Dios le cambió su nombre. Cuando peleó en Peniel, que quiere decir vi el rostro de Dios. Ahí dice la Biblia que bajo un hombre peleó y él se dio cuenta que era Dios. Peleó contra Dios y Dios le cambió su nombre a Israel y le cambió su identidad. De ser una persona estafadora, engañosa, mentirosa, fue una persona que de ahí salió toda su descendencia del pueblo de Israel. De su encuentro con Dios fue una nueva persona. Y en esos procesos difíciles que nosotros nos encontremos o estemos pasando, no hay que preguntarle a Dios: Dios, ¿cuándo se va a acabar? O Dios, quítame este proceso difícil de mi vida. Sino hay que preguntarle a Dios: ¿qué quieres que yo aprenda de este proceso? Quizás yo no sé cuál es lo que tú tengas para mí o qué quieres que yo aprenda, pero si yo te confío en ti, yo sé que ahí va a estar mi recompensa. A veces nosotros creemos que con nuestras propias fuerzas podemos salir de los problemas y lamentablemente no es así, porque vamos a estar en ese mismo ciclo de los procesos si no le pedimos ayuda de Dios. No es en la comodidad y con nuestras propias fuerzas que se pueden cambiar, que se acaban los procesos, sino es depender en Dios, que Dios nos va a ayudar. Por eso es que cuando nosotros andemos bailando con las feas de los procesos difíciles, quizás de los abandonos, traiciones, rechazos, engaños familiares, que nosotros podamos tener algo seguro, que hay que confiar en Dios.
y decirle a Dios que nos ayude a salir de esos procesos, que nos ayude a ver qué dentro de nuestro corazón, de nuestro carácter, tiene que ser cambiado. Porque si no, vamos a seguir en los mismos procesos. Dios no nos puede bendecir si no pasamos por un proceso. Por eso es que muchos a veces dicen: no, cuando vienes al camino del Señor, tus problemas se te van a ir. Y lamentablemente los engañaron. Porque la Biblia a mí me dice que aunque yo sea cristiano, voy a tener pruebas y dificultades en esta tierra. Pero ¿cómo voy a poder salir de esos problemas y dificultades? Es con la ayuda de Dios, no con mis fuerzas. Por eso Jeremías 29:11 nos dice que Él conoce cuáles son los planes para nuestra vida. Son planes de bien y no de mal, para un futuro glorioso que Él tiene preparado para nosotros. Pero a veces nosotros queremos que se esquipeen, que se brinquen esa parte de los procesos. Pero es parte para poder llegar hacia la bendición de Dios. Por eso uno tiene que cruzar esos procesos. Y yo sé que esos procesos no son bonitos, son difíciles. Quizás no son agradables. Quizás nos desesperamos, nos sentimos solos. Pero una cosa sí sé: con la ayuda de Dios, Dios nos va a direccionar para poder salir adelante.